Le recordamos al público apostador en esta segunda carrera, el Gran Derby de Asunción para hembras. Está en juego la AAA, 10.000 el costo, 2.500.000 pozo garantizado. Y también el segundo pase de la PIC 5, 104.000 el costo del enganche. Juega por 12 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Resta colocarse la número 8, Queen. Y poco a poco va quedando todo en condiciones. ¿Todo listo? Largaron el Gran Derby de Asunción para hembras. Salen muy juntas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 1, Haya Plata, cabeza de ventaja sobre la número 2, Mi Pinga. Tercera se desempeña la número 6, Chantal Eternal Shanti. Cuarta viene accionando la competidora número 3, Muy Estratégica. En la quinta ubicación se desempeña la número 7, Qué Linda. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1, Haya Plata, medio cuerpo de ventaja sobre la número 2, Mi Pinga. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 3, Muy Estratégica. Cuarta viene accionando la número 6, Eternal Shanti. En la quinta ubicación se desempeña la número 8, Queen. Más atrás se desempeña la número 7, Qué Linda. Cierra la marcha la número 5, Sweet Rain. Las competidoras del Gran Derby de Asunción para hembras están en la recta final. La número 2, Mi Pinga, intenta la disparada. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 5, Sweet Rain. Tercera se desempeña la competidora número 6, Eternal Shanti. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 2, Mi Pinga, 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5, Sweet Rain. Tercera se desempeña la número 6, Eternal Shanti. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. La número 2, Mi Pinga, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 5, Sweet Rain.
pocos metros para el disco. La defensora del Stutz Blas, Mipinga. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 5. Sweet Ray en la tercera ubicación. Pelean 4 y 7 y cruzaban el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primera la número 2, Mi Pinga. Segunda la número 5, Sweet Rain. Tercera la número 7, Qué Linda. Cuarta la número 4, Bernina Express. Quinta la número 6, Eternal Shanty. Sexta la número 8, Queen. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto, 16 segundos, 64 centésimos. Ganada por varios cuerpos de la segunda a la tercera, varios cuerpos. Dividendos por ganador de la número 5, Sweet Rain. 49.600 guaraníes. Llave directa 5-7, 2 aciertos, 966.000 guaraníes. Trifecta 5-7-4, quedó vacante. Duplo 2-5, 4 aciertos, 409.500 guaraníes. Primera triple acertaron 47 boletos, su valor 66.500 guaraníes. Segundo pase del PIC 5 lo acertaron 12 boletos, valor de enganche 1.250.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Pana de largada. Resta colocarse la número 8, Queen. Y poco a poco va quedando todo en condiciones. ¿Todo listo? Largaron el gran derby de Asunción para hembras. Salen muy juntas las competidoras, trata de enseñar el camino a la participante número 1, Haya Plata, cabeza de ventaja sobre la número 2, Mi Pinga. Tercera se desempeña la número 6, Chantal Eternal Shanty. Cuarta viene accionando la competidora número 3, muy estratégica. En la quinta ubicación se desempeña la número 7, Qué Linda. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo con la número 1, Haya Plata, medio cuerpo de ventaja sobre la número 2, Mi Pinga. En la tercera ubicación se desempeña la competidora número 3, muy estratégica. Cuarta viene accionando la número 6, Eternal Shanty. En la quinta ubicación se desempeña la número 8, Queen. Más atrás se desempeña la número 7, Qué Linda. Cierra la marcha la número 5, Sweet Rain. Las competidoras del Gran Derby de Asunción para hembras están en la recta final. La número 2, Mi Pinga, intenta la disparada. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la participante número 5, Sweet Rain. Tercera se desempeña la competidora número 6, Eternal Shanty. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. La número 2, Mi Pinga, 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 5, Sweet Rain. Tercera se desempeña la número 6, Eternal Shanty. Descuentan ya los últimos 100 metros para el disco. La número 2, Mi Pinga, firme en la delantera. Lo hace con varios cuerpos de ventaja sobre la número 5, Sweet Rain. Pocos metros para el disco. La defensora del Stutz San Blas, Mi Pinga. Varios cuerpos de ventaja sobre la número 5, Sweet Rain. En la tercera ubicación pelean 4 y 7 y cruzaban el disco. Pana de largada. En esta tercera carrera está en juego el PIC 4, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 15 minutos y finalizan las apuestas.
En los monitores se está mostrando la Photoshop del tercer puesto. Pana de largada.
Están en la pista principal los competidores del Gran Derby de Asunción. Para los machos, el 1 Peravis Fidelino Valdés 55 kilos, el 2 Try Legal Javier Portillo 55 kilos 400 gramos, el 3 Forester Arnaldo Portillo 56 kilos, el 4 de Flash Leonardo Jiménez 55 kilos, el 5 Líder Absoluto Alcides Coronel 55 kilos 800 gramos, el 6 Jazzmaster Marco Mesa 55 kilos, el 7 Elegido Ariel Sanabria 56 kilos, el 8 Great Surprise Marco Rivas 55 kilos, el 9 Sir Campos Juan Figueredo 55 kilos y medio y el 10 Sabardas César Mora 55 kilos. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Arranca la apuesta a PIC 4 en esta tercera carrera, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta tercera carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 8 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. El pick 4 que arranca y que tiene como pozo garantizado 8 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron el Gran Derby de Asunción para los machos. Parte con desventaja el número 1, Opera Visa, tiempo que sale en señal el camino. El número 2, Trail Legal, cabeza de ventaja sobre el número 3, Forester. Tercero se desempeña el número 5, Líder Absoluto. En la cuarta ubicación por fuera gana terreno el participante número 8, Grad Surprise. Entre ambos viene accionando el participante número 9. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 2, Trail Legal, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Jazzmaster. Tercero se desempeña expectante el número 5, Líder Absoluto. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el competidor número 3, Forester. Quedando quinto el número 8, Great Surprise. Sexto se desempeña el número 7, elegido de los competidores. El Gran Derby de Asunción para los machos. Están en la recta final. Últimos 400 metros para Lisco por el centro de la pista. Número 5, el número 6, Jazzmaster. Pequeña ventaja sobre el número 5, Líder Absoluto. Tercero se desempeña el número 2, Trail Legal. Gana terreno entre ambos el número 3, Forester. Descuentan ya los últimos 200 metros para Lisco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. Número 3, Forester. Pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Trail Legal. Tercero se desempeña el competidor número 5, Líder Absoluto. Descuentan ya los últimos 100 metros para Lisco. Domina por el centro de la pista el número 3, Forester. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 2, Trail Legal. Pocos metros para Lisco, el 3, Forester y Arnaldo Portillo. Amplias ventajas sobre el número 2, tercero el 1. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 3 Forester, segundo el 2 Try Legal, tercero el 1 Operavis, cuarto el 10 Abardaz, quinto el 5 Líder Absoluto, sexto el 4 The Flash. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 16 segundos 55 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero 2 cuerpos. Dividendos Espora, ganador del número 3, 80.500 guaraníes. Llave directa 3-2, 574.000 guaraníes. Trifecta 3-2-1, quedó vacante. Duplo 5-3, 2 aciertos, 948.500 guaraníes. Primer pase del PIC 4, lo aceptaron 63 boletos, su valor 158.700 guaraníes. Segunda triple, aceptaron 6 boletos, valor de enganche valor del enganche 581.100 guaraníes. Tercer pase del PIC 5 quedó vacante en los monitores de desarrollo de la tercera carrera. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron el Gran Derby de Asunción para los machos. Parte con desventaja el número 1, Operavisa, tiempo que sale a enseñar el camino. El número 2, Try Legal, cabeza de ventaja sobre el número 3, Forester. Tercero se desempeña el número 5, Líder Absoluto. En la cuarta ubicación por fuera gana terreno el participante número 8, Grad Surprise. Entre ambos viene accionando el participante número 9. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 2, Try Legal, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Jazzmaster. Tercero se desempeña expectante el número 5, Líder Absoluto. En la cuarta ubicación lo viene haciendo el competidor número 3, Forester. Quedando quinto el número 8, Great Surprise. Sexto se desempeña el número 7, elegido de los competidores. El Gran Derby de Asunción para los machos. Están en la recta final. Últimos 400 metros para Lico por el centro de la pista. Número 5, el número 6, Jazzmaster. Pequeña ventaja sobre el número 5, Líder Absoluto. Tercero se desempeña el número 2, Try Legal. Gana terreno entre ambos el número 3, Forester. Descuentan ya los últimos 200 metros para Lico. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. Número 3, Forester. Pequeña ventaja ahora sobre el número 2, Try Legal. Tercero se desempeña el competidor número 5, Líder Absoluto. Descuentan ya los últimos 100 metros para Lico. Domina por el centro de la pista el número 3, Forester. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 2, Try Legal. Pocos metros para Lico, el 3, Forester y Arnaldo Portillo. Amplias ventajas sobre el número 2, tercero el 1. Cruzaron el disco. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. Ya está en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Churchill Downs. La competencia será sobre 1.700 metros en pista de arena. Corren el 7, 10 y 13. 10 minutos y finalizan las apuestas. Se muestra como favorito el 3, el 1, Hypnus, seguido en las apuestas por el número 3, Shangri-La Road, y el número 9, Pursuit Bird Slips. 10 minutos y finalizan las apuestas.
For the Romans. Cinco minutos y se cierran las ventanillas. En esta cuarta carrera está en juego la apuesta triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador, en esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino por el lado de la pista. El número 6, pequeña ventaja sobre el 12. Tercero se desempeña por dentro el 2. Cuarto viene accionando el competidor número 3. Descontado los primeros metros de la prueba. El número 2. Him corre con cuerpo de ventaja sobre el participante número 6, Hedge. Tercero se desempeña por dentro del 3. Cuarto expectante viene accionando por el lado de la pista el competidor número 12, Sticklegs. En la quinta ubicación, ganando terreno, lo viene haciendo expectante el número 4, Show of Force. En la sexta ubicación, por dentro se desempeña el 1, el favorito, Hypnos. Ingresaron en la recta opuesta, sin variantes, con el número 2, Him. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 6, Hedge. Tercero se desempeña el participante número 12. Cuarto mejorando rápidamente por dentro. Lo viene haciendo el número 1, quedando en la quinta ubicación. Expectante el 3. Más atrás se desempeña el número 11, apareado con el participante número 8. Los competidores están ingresando ya al último codo. El número 2, cabeza de ventaja ahora sobre el 6. Tercero mejorando, lo viene haciendo por fuera el participante número 12 en la cuarta ubicación. Expectante viene accionando el 1. Quinto se desempeña el participante número 3. Más atrás viene accionando el 4 y los competidores de nuestra cuarta carrera están en la recta final. El número 6, cabeza de ventaja ahora sobre el número 12 que va en su búsqueda. Gana terreno rápidamente por el lado de la pista. Participante número 1. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por fuera. El número 1 le toma ahora pequeña ventaja al número 11. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 8. Descuentan ya los últimos 100 metros del final. El número 1. Dos cuerpos de ventaja sobre el 8 que hiciste por fuera. Pocos metros para el disco. El 1. Hypnos. Cuerpo de ventaja sobre el número 8. Fountain Lake. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 1, Epnus. Segundo el 8, Fontaine Lake. Tercero el 12, Sticklets. Cuarto el 6, Hedge. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 42 segundos, 35 centésimos. Ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del 1, vacante llave simple 1-8-8-1, 600.000 guaraníes. Duplo 3-1, un solo acierto, 889.000 guaraníes. Primera triple, aceptaron 46 boletos, su valor 32.600 guaraníes. Segundo pase del PIC 4, aceptaron 19 boletos, valor de enganche 526.300 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 2.789.500 guaraníes. En los monitores el desarrollo de la cuarta carrera. Y le informamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera, prueba reservada para caballos de la tercera categoría, distancia 1200 metros. El 1, Lunático, Javier Portillo, 55 kilos y medio. El 2, Celebration, José Romero, 52 kilos. El 3, El Sabio, Juan Figueredo, 55 kilos y medio. El 4, Black Fax, Fidelino Valdés, 54 kilos. Y el 5, El Patrón, Alcides Coronel, 56 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Ya tenemos campana de largada. Y largaron. Salen muy juntos. Trata de enseñar el camino número 1. Lunático. Le toma 4 cuerpos de ventaja al número 2. Celebration. Tercero se desempeña el número 5. El patrón. Cuarto mejorando lo hace el número 4. Black Fox. Cierra marcha varios cuerpos. El 3. El sabio. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1. Lunático. Estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Celebration. Tercero mejorando lo viene haciendo el 5, el patrón. Cuarto se desempeña el número 4, Black Fox. Cierra marcha varios cuerpos, el 3, el sabio. Los competidores están en los últimos 600 metros de carrera con el número 1, Lunático. 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 5, el patrón, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 2, Celebration. Cuarto mejorando el 4, Black Fox. Y están en la recta final.
Últimos 400 metros para el disco número 1, Lunático, pequeña ventaja sobre el 5, Patrón, que va resueltamente su búsqueda. Tercero se desempeña participante número 2, Celebration, abierto en la atropellada, lo viene haciendo el 4, Black Fax. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco número 5, el Patrón, pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Black Fax, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 1, Lunático. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, se afianza la vanguardia ahora el número 5, el Patrón. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Black Fax. Tercero el 2, Celebration. Últimos 50 metros de carrera el 5, el Patrón con Alcides Coronel. 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, Black Fax, tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5, el Patrón. Segundo el 4, Black Fax. Tercero el 2, Celebration. Cuarto el 3, el Sabio. Quinto el 1, Lunático. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 16 segundos 26 centésimos, ganada por varios cuerpos. El segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador el 5, 12.400 guaraníes. Llave directa 5-4, 55.100 guaraníes. Trifecta 5-4-2, 28.000 guaraníes. Duplo 1-5, 25 aciertos, 41.400 guaraníes. En la primera triple acertaron 59 boletos. Y el valor del enganche es de 31.800 guaraníes. Segunda triple acertaron 43 boletos, su valor 50.000 guaraníes. Tercer pase del pick 4 acertaron 16 boletos, su valor 625.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. Les recordamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la última triple. 40.000 guaraníes el costo. Pozo garantizado 30 millones de guaraníes. Ya tenemos campana de largada. Y largaron. Salen muy juntos. Trata de enseñar el camino número 1. Lunático. Le toma 4 cuerpos de ventaja al número 2. Celebration. Tercero se desempeña el número 5. El Patrón. Cuarto mejorando lo hace el número 4. Black Fax. Cierra marcha varios cuerpos. El 3. El Sabio. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1. Lunático. Estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2. Celebration. Tercero mejorando lo viene haciendo el 5. El Patrón. Cuarto se desempeña el número 4. Black Fax. Cierra marcha varios cuerpos. El 3. El Sabio. Los competidores están en los últimos 600 metros de carrera con el número 1 Lunático, 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 5 el Patrón, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 2 Celebration, cuarto mejorando el 4 Black Fax, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 1 Lunático, pequeña ventaja sobre el 5 Patrón, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2 Celebration, abierto, larga atropellada, lo viene haciendo el 4 Black Fax. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, el número 5 el Patrón, pequeña ventaja ahora sobre el número 4 Black Fax, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 1 Lunático, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, se afianza en la vanguardia ahora el número 5 el Patrón, estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4 Black Fax. Tercero el 2 Celebration, últimos 50 metros de carrera el 5 el Patrón con Alcides Coronel, 3 cuerpos de ventaja sobre el 4 Black Fax. Tercero el 2 y cruzaron el disco.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple 40.000, el costo 30 millones de guaraníes, pozo garantizado. En los monitores se va a mostrar nuevamente el desarrollo de la quinta carrera. Ya tenemos campana de largada. Y largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino número 1, Lunático. Le toma 4 cuerpos de ventaja al número 2, Celebration. Tercero se desempeña el número 5, el Patrón. Cuarto mejorando lo hace el número 4, Black Fax. Cierra marcha varios cuerpos el 3, el Sabio. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo con el número 1, Lunático. Estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre la número 2, Celebration. Tercero mejorando lo viene haciendo el 5, el Patrón. Cuarto se desempeña el número 4, Black Fax. Cierra marcha varios cuerpos el 3, el Sabio. Los competidores están en los últimos 600 metros de carrera con el número 1, Lunático, 2 cuerpos de ventaja ahora sobre el 5, el Patrón, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 2, Celebration. Cuarto mejorando el 4, Black Fax, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 1, Lunático, pequeña ventaja sobre el 5, Patrón, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el participante número 2, Celebration, abierto, larga atropellada, lo viene haciendo el 4, Black Fax. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, el número 5, el Patrón, pequeña ventaja ahora sobre el número 4, Black Fax, que va resueltamente en su búsqueda. Tercero se desempeña el 1, Lunático. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, se afianza la vanguardia ahora el número 5, el Patrón. Estira 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el 4, Black Fax. Tercero el 2, Celebration. Últimos 50 metros de carrera el 5, el Patrón, con Alcides Coronel. 3 cuerpos de ventaja sobre el 4, Black Fax. Tercero el 2 y cruzaron el disco.
Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple 40.000, el costo 30 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1000 metros. El 1 Nadal Leonardo Jiménez, 52 kilos. El número 3 Negrito Pintón Juan Figueredo, 56 kilos. El 4 Trago Fuerte Javier Portillo, 55 kilos y medio. El 5 Dream All Arnaldo Portillo, 56 kilos. El 6 Sobrio Santiago Cabrera, 53 kilos. El 7 El Portal Alcides Coronel, 56 kilos. Y el 9 Love Gun Fidelino Valdés, 55 kilos. Arranca la última triple 40.000, el costo 30 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la última triple 40.000 el costo. 30 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera arranca la última triple 40.000 el costo. 30 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. 30 millones de guaraníes, pozo garantizado de la última triple. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Tratan de enseñar el camino al participante número 1, Nadal. Pequeña ventaja sobre el 3, Negrito Pintón.
Tercero se desempeña el número 4, Trago Fuerte. En la cuarta ubicación lo hace el 5. Dren All. Los competidores están enfrentando el codo con el número 1, Nadal. Cabeza de ventaja ahora sobre el número 4, Trago Fuerte. Tercero se desempeña el número 3, Negrito Pintón. En la cuarta ubicación lo hace el número 7, El Portal. Quinto se desempeña el número 9, Love Gun. Más atrás se desempeña el número 6, Sobrio. Los competidores en los últimos 600 metros. El 1, Nadal. Pequeña ventaja sobre el 7, El Portal, que va resueltamente su búsqueda y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 7, El Portal. Pequeña ventaja ahora sobre el número 1, Nadal. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Trago Fuerte. Abierto en la atropellada lo hace el 9, Love Gun. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro el número 7, El Portal. Por fuera el número 1, Nadal. Más abierto lo hace el número 9, Love Gun. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco. Continúa la lucha delantera por el centro de la pista. El número 9, ahora Love Gun. Pequeña ventaja sobre el 1, Nadal. Por dentro se desempeña el 7, El Portal. Últimos 50 metros de carrera. Por fuera el número 9, Love Gun, el del Stull Academia. Y Fidelino Valdés. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el 9, Love Gum. Segundo el 7, el Portal. Tercero el 6, Sobrio. Cuarto el 3, Negrito Pintón. Quinto el 4, Trago Fuerte. Sexto el 1, Nadal. Tiempo empleado por el ganador: 1 minuto 4 segundos 16 centésimos. Ganada por un cuerpo y 3/4 del segundo al tercero. Distanciamiento. Dividendos se fuera ganador del 9, 13.500 guaraníes. La llave directa 9-1, 120. La llave directa 9-7. La llave directa 9-7, 94.700 guaraníes. La trifecta 9-7-6, 4 aciertos, 234.800 guaraníes. La apuesta duplo 5-9, 64 aciertos, 33.400 guaraníes. Triple que finalizaba, 14 aciertos, 135.400 guaraníes. Pick 4 que culminaba, 7 aciertos, 1.151.800 guaraníes. Segunda triple azotaron 20 boletos, valor de enganche 93.700 guaraníes. Y la primera triple azotaron 315 boletos, su valor 119.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 1, Nadal, pequeña ventaja sobre el 3, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el número 4, Trago Fuerte. En la cuarta ubicación lo hace el 5, Dren All. Los competidores están enfrentando el codo con el número 1, Nadal, cabeza de ventaja ahora sobre el número 4, Trago Fuerte. Tercero se desempeña el número 3, Negrito Pintón. En la cuarta ubicación lo hace el número 7, el Portal. Quinto se desempeña el número 9, Love Gum. Más atrás se desempeña el número 6, Sobrio. Los competidores en los últimos 600 metros. El 1, Nadal, pequeña ventaja sobre el 7, el Portal, que va resueltamente su búsqueda y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 7, el Portal, pequeña ventaja ahora sobre el número 1, Nadal. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 4, Trago Fuerte, abierto en la atropellada, lo hace el 9, Love Gum. Descuenta ya los últimos 250 metros para el disco, sigue la lucha delantera por dentro el número 7, el Portal. Por fuera el número 1, Nadal, más abierto lo hace el número 9, Love Gum. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco, continúa la lucha delantera por el centro de la pista, el número 9, ahora Love Gum, pequeña ventaja sobre el 1, Nadal. Por dentro se desempeña el 7, el Portal. Últimos 50 metros de carrera, por fuera el número 9, Love Gum, el del Stull Academia, y Fidelino Valdés. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 1 y cruzaron el disco. Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo del hipódromo de Santa Anita, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Corren los 8 inscriptos, competencia sobre 1000 metros, pista de césped, todos debutantes, a excepción del 8, Doing Time. Favoritos el número 5 momentáneamente, Hey Nay Nay. Enemigo en las apuestas el 6, Brigante. Tercer jugado el participante número 1, One for Low. 18 minutos para que finalicen las apuestas. Está en juego la apuesta duplo. Tiene un valor de 20.000 guaraníes y cuenta con un pozo garantizado en 5 millones de guaraníes.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Está en juego el segundo pase de la última triple. El enganche tiene un valor de 119.000 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 30 millones de guaraníes. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas. Un minuto y se cierran las ventanillas.
Se van colocando los competidores de nuestra séptima carrera. Distancia 1000 metros. Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 5. Pequeña ventaja sobre el 1. Tercero se desempeña el 6. Cuarto viene accionando el 2. En la quinta ubicación lo hace el 7. Descontado los primeros metros de la prueba el número 5. Hey Nai Nai. Corre con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6. Brigante. Tercero se desempeña el número 1. One for Lou. En la cuarta ubicación mejora el número 2, apareado con el número 7, Mo Holland Drive. Los competidores están enfrentando el codo con el número 5, Hey Nai Nai. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 que va en su búsqueda. Tercero expectante se desempeña por dentro del número 1, One for Lou. En la cuarta ubicación mejorando lo viene haciendo el número 7, Mo Holland Drive. Y los competidores de nuestra séptima carrera están en la recta final. Ay, lucha en la delantera por dentro del número 5 a su costado exterior. El número 6 viene ganando terreno rápidamente del fondo número 1. Descuentan ya los últimos 200 metros para el Lico y continúa la lucha en la delantera por dentro del número 5. Le toma cuerpo de ventaja el número 6 que insiste por fuera. Tercero el 1. Últimos 50 metros de carrera de punta a punta el 5. Hey Nai Nai y Héctor Isaac Berríos. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 6 y cruzaron el disco. Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el 5, Hey Nai Nai. Segundo el 6, Brigante. Tercero el 1, One for Lou. Cuarto el 7, Mo Holland Drive. Tiempo empleado por el ganador 56 segundos 68 centésimos.
ganada por un cuerpo y medio, del segundo al tercero 3 cuerpos. Dividen 12 por ganador del número 5, 59.500 guaraníes, llave simple 5665, 29.100 guaraníes. Duplo 95, un solo acierto, 1.000.000 de guaraníes. La segunda triple la aceptaron 77 boletos, su valor 487.000 guaraníes. La triple que finalizaba, 5 aciertos, 300.000 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera, de la séptima carrera. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al participante número 1, Nadal, pequeña ventaja sobre el 3, Negrito Pintón. Tercero se desempeña el número 4, Trago Fuerte. En la cuarta ubicación lo hace el 5, Dren All. Los competidores se están enfrentando el codo con el número 1, Nadal, cabeza ventaja ahora sobre el número 4, Trago Fuerte. Tercero se desempeña el número 3, Negrito Pintón. En la cuarta ubicación lo hace el número 7, El Portal. Quinto se desempeña el número 9, Love Gun. Más atrás se desempeña el número 6, Sobrio. Los competidores en los últimos 600 metros. El 1, Nadal, pequeña ventaja sobre el 7, El Portal, que va resueltamente su búsqueda y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco, el número 7, El Portal, pequeña ventaja ahora sobre el número 1, Nadal. Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Competencia reservada para ejemplares del handicap inferior, machos, distancia 800 metros.
El 1 es Guapo Santiago Cabrera, 54 kilos. El 2, Cara Cortada, no será la partida. El 3, el Despampanante, José Romero, 52 kilos. El 4, Cuaraje, Ariel Sanabria, 56 kilos. El 5, Patotero, Leonardo Jiménez, 52 kilos. El 6, Fantástico, Juan Figueredo, 58 kilos. Y el 7, Triunfo, Javier Portillo, 55 kilos. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Se muestra indócil el 7. Ahora sí, todo listo. Y largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 6. Fantástico, pequeña ventaja sobre el 5. Patotero. Tercero se desempeña por fuera el número 7. Triunfo. Cuarto viene mencionando el 3. El de Fampalante. En la quinta ubicación se desempeña el número 1. Guapo. Cierra la marcha. El número 4, Cuarajú, los competidores en los últimos 600 metros. El 6, pequeña ventaja sobre el 7. Y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6. Fantástico, intenta la disparada. Lo hace con medio cuerpo de ventaja sobre el número 7. Triunfo. Tercero se desempeña el participante número 5. Patotero. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco número 6. Fantástico. Cuerpo de ventaja sobre el número 7. Triunfo que insiste por fuera. En la tercera ubicación lo hace el número 5. Patotero. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por fuera el número 6. Fantástico. Por dentro número 5. Patotero. Tercero lo hace el 3, últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza, por dentro 5, por fuera 6, pocos metros para el disco, por dentro el 5, Patotero y Leonardo Jiménez, cuerpo de ventaja sobre el número 6, Fantástico, cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el 5, Patotero. Segundo el 6, Fantástico. Tercero el 3, el Despampanante. Cuarto el 1, Guapo. Quinto el 4, Cuaraj. Sexto el 1. Sexto el 7, Triunfo. Tiempo empleado por el ganador, 50 segundos. 30 centésimos ganada por un cuerpo y un cuarto. Segundo el tercero, 2 cuerpos y un cuarto. Dividiéndose por el ganador del 5, 50.400 guaraníes. Llave directa 5-6, 48.800 guaraníes. Trifecta 5-6-3, 35.700 guaraníes. Duplo 5-5, 19 aciertos, 279.300 guaraníes. Y la triple que finalizaba con 19 aciertos, 1.578.900 guaraníes. En los monitores se está mostrando el desarrollo de la octava y última carrera. Los últimos 250 metros para el disco número 6, Fantástico. Cuerpo de ventaja sobre el número 7, Triunfo, que hiciste por fuera. En la tercera ubicación lo hace el número 5, Patotero. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por fuera, número 6, Fantástico. Por dentro, número 5, Patotero. Tercero lo hace el 3. Últimos 50 metros de carrera, cabeza a cabeza. Por dentro, 5 por fuera, 6 pocos metros para el disco. Por dentro, el 5, Patotero y Leonardo Jiménez. Cuerpo de ventaja sobre el número 6, Fantástico. Cruzaron el disco.